Me voy a regresar un poquito atrás, hacer un poquito de la introducción. Estamos aquí con el arquitecto Alexander Lenoir. Lenoir, ¿está bien pronunciado? Lenoir. Lenoir. Ok, muy bien. Y algo sí que yo tenía como un poquito la inquietud de saber es cómo es que llegaste a México. Tú eres de Suiza, ¿verdad? Tú naciste en Suiza y un día decidiste, pues, me voy a Monterrey. ¿Cómo fue esa? Bueno, no fue una decisión relativamente fácil y por otra parte, pues es una decisión que tienes que tomar en tu vida. Si vas a cambiarte de país, digamos, hay que hacerlo bien. Entonces me ofrecieron un trabajo en Querétaro que se llama el Desarrollo del Campanario, que es un gran club de golf con desarrollo, con evidentemente toda la infraestructura y equipamiento necesario, que era un desarrollo de 700 hectáreas, entonces en un lugar donde no había grandes desarrollos, que era Querétaro en los 90s. Sí, era una ciudad muy pequeña, ¿no? O sea, Pues era una ciudad de 400.000 habitantes. Entonces, realmente era una ciudad chica, pero fantástica, con mucha historia, con cosas que me interesaban mucho. Y cuando me propusieron este trabajo, yo tenía mi oficina en Suiza, con un socio que todavía es mi socio en ciertas cosas. Y pues al fin del día me propusieron esto y tenía un mes para poder decirles si me interesaba o no hacer este proyecto y tenía 30 años, entonces bueno, era algo extraordinario, un desarrollo de 700 hectáreas, te hace soñar. Al fin, cuando empiezas tu carrera de arquitecto y que empiezas a tener ya tu propio despacho, de las cosas que quieres es poder tener grandes desarrollos, maneras de expresar ya tu saber arquitectónico y de poder poner sobre la mesa ideas que tú tienes y que quisieras que se desarrollen al filo de los años. Entonces, pues fue una gran oportunidad. Y llegué en 3 meses a vivir a México. Y estuvo fantástico, a Querétaro, de hecho, sí, donde muy me quedé bonito. 3 años. Buen clima. Fantástico, la verdad ya me pudo encantar la vida en Querétaro. Y cuando platiqué con las personas con quien trabajaba, que era el Grupo Inmobiliario México de Mauro Garza y Nacho Santos, ellos habían hecho aquí las misiones. Les dije, oye, ¿saben qué? Quiero abrir mi oficina y la voy a abrir en Querétaro. Me dijeron, no, te vienes con nosotros a Monterrey y vamos a hacer diferentes proyectos. Y es como llegué a Monterrey y de aquí abrí mi oficina aquí en Monterrey y les seguí dando servicio a ellos, evidentemente, a través de los años, pero ya fui desarrollando mi propio despacho aquí a partir de 94. ¿Y qué fue lo que te hizo quedarte a vivir a Monterrey? Mira, el primer ensayo platiqué ahí que me iba a quedar por lo menos los 3 años del desarrollo del campanario, porque pues menos de 3 años es imposible para un proyecto de ese tamaño. Además, en la época apenas se estaba empezando a diseñar en computadora, entonces te puedes imaginar que teníamos sábanas de 3 metros por 1,20 dibujadas a mano todavía, con los más de 2.000 lotes, más los edificios, más centros comerciales, edificios que iban a crearse a lo largo de los próximos 25 años, que eso me tomó mucho tiempo. Entonces, pues a partir de ahí, cuando tú empiezas a diseñar una cosa de ese tamaño, tienes que saber que vas a estar involucrado a lo largo de los años. Sí. Mucho tiempo. Y esto determinó mi decisión de quedarme en México. Uno, porque quería ver crecer lo que habíamos hecho. Y por otra parte, aunque pudiéramos pensar que es muy diferente, es muy similar a lo que hacíamos en Suiza. La manera de construir, también la parte conservadora de la gente, la familia y todos esos valores que a mí me importaba mucho, las reencontraba aquí en México. Y cuando te adaptas, te empieza a gustar. Claro.
y tenía muchas afinidades con este país. Entonces, creo que para mí ha sido muy fácil tomar la decisión de quedarme y abrir un despacho aquí y veía, aparte, el número de oportunidades que tienes aquí es enorme. Sí. Entonces, si a ti te interesa tu trabajo y que te interesa empezar a poder proponer cosas, pues México era una tierra soñada para un arquitecto. Sí, muchas oportunidades, ¿no? Porque quizá en esos países como que dices, bueno, hay poca gente, hay mucho profesionista y a lo mejor es más difícil encontrar tu nicho, ¿no? Pues fíjate, creo que está mucho más desarrollada, pero la cultura del arquitecto también es más desarrollada. Para allá es más fácil, te contratan como arquitecto, no te van a empezar a decir que ellos son arquitectos. Ah, claro. Sí, respetan la profesión. Así es, el respeto es un poco diferente. Aquí ya tienes gente que todos creen que son arquitectos y Se crean arquitectos. es en un momento dado simpático, pero también tenemos que poner las cosas en su lugar. Sí. Lo que platicábamos y que platicamos y que es una de las grandes cosas que yo pongo sobre la mesa a mis clientes son las dos partes, la parte científica y la parte creativa. Y por otra parte tenemos una parte de respeto del cliente que es algo que siempre trabajo y los integro a los proyectos. Entonces los hago trabajar conmigo que permite justamente poder expresarnos de una manera más libre porque sienten ellos también que es su proyecto. Claro, sí, se sienten parte de ellos. Oye, hablando de eso, ¿cuál fue, o sea, entiendo que vienes de un país un poquito distinto, bueno, un mucho distinto, ¿no? En ciertas cosas y parecido en otras cosas, pero me imagino que tuviste ciertos retos al llegar a México. Digo, por darte un ejemplo, yo estudié 2 años en Chile y para mí, yo cuando llegué allá creí que iba a ser, que no iba a batallar, ¿no? Dije, al fin de cuentas es Latinoamérica. Y sí tuve un choque cultural. O sea, fue complicado para mí adaptarme, ¿no? Y ahora, o sea, te lo pregunto a ti, o sea, tú vienes de un país completamente, o sea, con otro idioma, otras costumbres, llegas a México, ¿qué fue lo más difícil para ti de adaptarte a este país? Yo creo que en un momento dado el principal reto era justamente la parte del respeto de la profesión. Más que otra cosa, yo estaba acostumbrado no a que me digan arquitecto, porque allá nadie te habla por arquitecto o doctor, te hablan por tu nombre, pero sí respetan lo que tú representas, la parte de los estudios que has hecho, o sea, tu experiencia. Y aquí toma un cierto tiempo para que la gente entienda que tú eres la persona adecuada para poder justamente desarrollar sus grandes proyectos de vida, cosa que es entendible también del otro lado, porque pues si tú vas a trabajar o vivir en uno de estos lugares que tú estás pidiendo, pues también tienes que participar como platicamos para que sea tuyo. El arquitecto que plasma su obra en la obra de sus clientes, como cada vez hace su casa en lugar de hacer la casa del cliente, es un arquitecto que se equivoca. Porque pues, es una profesión de servicio, a fin de cuentas, la arquitectura. Y el servicio es servicio a la población y servicio al cliente. Entonces, este servicio tiene que ser impecable. Y es donde ya te tienes que adaptar, tienes que haber entendido y ganarte el respeto de la persona para poder hacer algo interesante con él y para él. Sí, yo creo que, o sea, estoy muy de acuerdo contigo con eso. Es algo que yo inclusive les comentaba a mis alumnos, que muchas veces como arquitectos cometemos el error de creernos que somos Dios, ¿no? O sea, como yo llego, yo te voy a diseñar este espacio así, 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 y tú lo vas a vivir de esta manera, ¿no? Y a mí me pasó mucho en mis primeros años porque les diseñé una casa a mis papás, y como, pues más difícil con un papá. No, claro. Familiar, ¿no? Y es el cliente más complejo. Sí, sí, entonces yo como arquitecto con ideas de la escuela de arquitectura y todo, o sea, quería imponerme ciertas cosas que después entendí, o sea, al final de cuentas es su manera de vivir. Yo no voy a cambiar la manera en la que ellos habitan el espacio. Y ya cuando lo entendí me fue bien.
Pero en un inicio no me fue tan bien porque inclusive les llegué a hacer 8 proyectos ejecutivos, 8 proyectos, inclusive en diferente terreno, ¿no? Porque al final de cuentas uno no se adaptó a lo que querían y hice 8 ejecutivos, pues por a lo mejor no necio yo de no escucharlos en un financieramente no te salió, me imagino. No, al fin de cuentas, ya cuando hice el último proyecto ejecutivo, sí me preguntó mi papá si quería algo más, porque nos habíamos tardado mucho tiempo, y le dije, a ver, ya, es un regalo. Oh, muy bien, muy bien. Sí creo que tenemos ese reto como arquitectos de escuchar al cliente y a lo mejor no siempre imponernos, ¿no? Y al fin de cuentas lo que nos ha pasado en los pocos años de experiencia que tenemos es que pues tienes un cliente más contento y un mejor resultado, ¿no? Porque al escuchar al cliente a veces te das cuenta de cosas que probablemente no te hubieras dado cuenta. Pero lo que tú platicas aquí es también la arquitectura se hace con pasión, ¿no? O sea, al fin del día, si no es una profesión que te apasiona, ya no es una profesión para ti, porque o tienes que cambiar y hacer una parte de desarrollo, porque ganar tu vida con la arquitectura la ganas bien, pero sin más. Quiero decir, es complejo y justamente si tú tienes un amor a la camisa, lo vas a querer hacer excelente y a veces sobrepasa lo que tú estás cobrando. Eso es algo muy común para los jóvenes. Es el servicio que tú ofreciste sobrepasa el que realmente, uno, el cliente se esperaba, y dos, el que profesionalmente era suficiente para hacer una obra. Entonces, creo que con la experiencia estás empezando a entender ya esas claves y saber cómo poder trabajar con el cliente, trabajar una obra para poder obtener resultados interesantes. Hay otra cosa que tú ya pusiste sobre la mesa. No cada obra es un icono. O sea, hay que entender que muchas veces trabajas en un conjunto, en una ciudad, en una calle, y esto debes de tener un respeto para el contexto en el cual estás trabajando. Y hacer de cada obra una excepción no es lo más interesante ni para la ciudad ni para ti. Cuando empiezas a entender lo que te gusta en las grandes ciudades, que todo el mundo te habla, no, que los edificios de París son extraordinarios, los edificios en Madrid, acabo de tener una experiencia, pasamos 10 días maravillosos, y los escuchas y le dices, a ver, ¿qué edificios fuiste a ver? Y te empiezan a hablar de los museos, te empiezan a hablar, pues no sé, de las estaciones de tren, de la feria, y dices, ¿y qué te gustaba más? No, es que vivir en esta ciudad es maravilloso. Y ni cuenta se han dado que lo que realmente les ha gustado es la calle, el espacio público, los edificios que no ves al fin del día, pero que hacen este entorno absolutamente maravilloso, casi uniforme en un momento dado, o tan parecido que lo hace casi invisible, pero la calidad de vida, gracias a la banqueta, gracias al transporte público, al espacio mixto que tienes, porque bajas en tu edificio, tienes la panadería, tienes la carnicería, tienes el taller para tu moto. Todo eso es una gran mezcla extraordinaria que hace ciudad. Sí. No son individualidades en las cuales no te puedes ni acercar porque ya al fin de cuentas está atrás de un muro y este edificio no participa por sí en la vida de la ciudad o del parque o de la banqueta, etc. Entonces, pues esto pudiera ser también una de las cosas que más me costó en México, es la transición del espacio público, del no muro, de la no separación, a tener aquí, por una solo seguridad, todos los edificios aislados atrás de un muro, donde el espacio generoso que tú puedes dejar cuando haces
un edificio vertical o semivertical, este espacio es un espacio que se vuelve totalmente privado y excluye la ciudad en lugar de incluirla. Entonces, probablemente eso era de las cosas más difíciles para mí asimilar, y por eso si tú ves los grandes desarrollos que hicimos, muchos están abiertos. Y los jardines están abiertos y es prohibido poner una barda, cosa que para la gente al principio te decían, oye, pero quiero una barda porque quiero que sea mi casa. Y una vez que han empezado a vivir este conjunto, ya lo entienden perfecto y es lo que hace el valor, por ejemplo, del campanario 30 años después, ¿verdad? Entonces, Y yo creo que eso es lo era una complicado cuestión de evolución. a veces porque, digo, así como comentas tú, ¿no? Mucha gente viaja a Europa y regresa encantada, ¿no? De por qué aquí en México así no, por qué así, ¿no? Pero, no sé, se hacen acciones por tener ciudades más caminables y es la misma gente que está en contra, ¿no? O sea, Sí. digo, ya lo había comentado anteriormente en otro podcast, pero cuando se hizo la remodelación de Centrito Valle, ¿no? Que se redujeron las avenidas, se hicieron banquetas más grandes. Más banquetas, más terrazas, Sí, más. yo creo que fue una intervención bien, o sea, ayudó mucho a cómo estaba. Creo que hoy por hoy es una zona muy bonita, muy caminable, muy Sí, agradable. la gente le gusta en la noche y hasta durante el día las terracitas pues son fantásticas. Pero generó mucha Controversia. controversia, ¿no? O sea, al regio no le gusta... Sigue, ¿no? O sea, inclusive dicen que van a quitar y hacerlas más grandes otra vez. Y eso es como lo que me cuesta mucho trabajo de aquí en México, ¿no? O sea, lo valoramos en otros lados y no lo hacemos aquí. La continuidad. A fin de cuentas, aquí el ego político es muy fuerte y cada quien quiere dejar una marca, pero la marca a veces es equivocada. Y el hecho de no tener un seguimiento en la política pública ya hace que tenemos pedacitos de 3 años que no hacen un conjunto. Sí. Entonces, se siente en el desarrollo de las ciudades. El desarrollo político de 3 años corta completamente el desarrollo general de la ciudad. Es decir, al nivel legal, al nivel financiero, al nivel de inversión del municipio, van de un lado, el siguiente va del otro. Sí, porque al fin de cuentas lo que quieren es un proyecto emblema que puedan hacer en 3 años, ¿no? Eso y no sería integral. extraordinario si realmente tuvieran esta visión. La mayoría de los dirigentes, lo voy a poner así, actuales no tienen visión para su ciudad. Tienen ideas, más no tienen una visión general. Va a ser la ciudad del desarrollo tecnológico, va a ser la ciudad de, no sé, la industria, y vamos a mezclar industria ligera, industria pesada, y para esto tenemos que desarrollar un sistema sustentable de vivienda para poder alimentar ya de una parte de cercanía, en una parte de cercanía, todos estos polos de generación de trabajo. Y estos polos de generación de trabajo hacen que se disocie totalmente la ciudad, porque tienes tú una vivienda a 2 horas de donde trabajas, y esto provoca una desintegración de la familia, un cansancio constante de las personas que están sometidas a este ritmo de vida donde pasas 2 a 3 horas de tu vida en transporte público, donde el transporte ni siquiera te permite estudiar, leer, escuchar. Bueno, a lo mejor escuchar sí, Escuchas. pero es muy complejo porque este tiempo no es un tiempo útil. Entonces, una vida que antes tenía un factor de proximidad, es decir, yo vivo y trabajo en un radio de media hora, vamos a ponerlo así, porque pues el de 10 minutos sí va para ciudades chicas, pero no para metrópolis como la de nosotros. Pero si tú tienes un radio de media hora,
Tú puedes hacer tus compras, tú puedes trabajar aquí, las escuelas de tus hijos aquí están, los servicios básicos también. Eso es algo que ya funciona sumamente bien para el bienestar de la población. Entonces, de los grandes proyectos para mí de aquí a futuro es recrear estos subcentros dentro de del área metropolitana. Y no excluir la industria, porque todo el mundo dice hay que sacar la industria de la ciudad. Muy bien, pero si tú vas a vivir en el centro, en lugar de donde estaba la industria, pues la industria te vuelve a estar a 1 hora y media de distancia o más. Entonces, eso no se llama justamente proximidad ni sustentabilidad, porque no hay una vida sustentable que pasa por desplazarse más de 1 hora o 1 hora y media durante el día. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente te come tu tiempo libre. Te come el tiempo que puedes pasar con tu familia, el tiempo en el cual puedes hacer deporte, etcétera, etcétera. Claro, sí, porque sales de la oficina a las 6, haces 2, 3 horas de tráfico y ya llegas y a qué llegas, ¿no? Sí, sí. A hacer nada. Y, por ejemplo, hace que ya no aprecias cosas que tienes a disposición. Imagínate irte al centro a esta hora a una conferencia, un espectáculo o algo así. Si dura el espectáculo 45 minutos, tu tiempo de desplazamiento dura 2 horas. Sí. Entonces, básicamente, ¿qué vas a hacer? No vas a ir. No vas a ir. Sí. Entonces, te pierdes las ventajas por las desventajas. Y aquí hay una cosa que es la siguiente, que es el transporte público. Estamos viviendo en una ciudad sin transporte público, realmente. Hay un transporte, y hay que decirlo, es un transporte para las masas, y las masas que llamamos de clases desfavorables o de clases con un ingreso bajo. Son las personas que van a utilizar este transporte público, cosa que en un país desarrollado es exactamente al revés. O sea, yo no hubiera agarrado mi carro en Suiza para irme a trabajar, porque no voy a perder tiempo en estacionarme. El transporte público es perfecto, puedo leer media hora en el autobús mientras llego ahí, entonces llego preparado en lugar de manejar. Y son cosas que deberíamos de poder adecuar a nuestro sistema de vida aquí en México. ¿Qué tan fácil crees que sea eso? O sea, digo, yo también no soy nacido aquí en Monterrey, pero ya tengo poco viviendo aquí y siento que es muy similar, sobre todo en estas ciudades del norte, yo que soy de Chihuahua, la renuencia a usar, inclusive caminar, ¿no? Sí, claro. Por el tema o bicicleta o lo que sea, por tema de que en Chihuahua, porque hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Como en aquí. Monterrey, igual, digo, aquí no hace frío, pero hace menos calor. frío. Hace menos frío. Pero hace más calor. Y ves tú, por ejemplo, ahora que en estos últimos años que anunciaron que iban a hacer muchas más líneas de metro y aún así mucha gente también como estuvo en contra de, ¿no? ¿Tú qué tan, no creo que sea fácil, pero cómo crees que podamos llegar a eso, ¿no? Porque estamos en una ciudad en la cual no hay banquetas, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Si tú puedes caminar, o sea... En pocos lugares. Yo lo veo como si viviéramos no sé, alguna vez escuché a alguien que decía que es como si viviéramos en la luna, ¿no? Si yo estoy en mi casa, en mi cápsula, y para ir a otra cápsula tengo que subirme a mi nave espacial. Y eso es muy similar a lo que vivimos hoy por hoy. O sea, ¿qué otros retos y cómo crees que podamos nosotros como desarrolladores o arquitectos poder influir para que mejoren las cosas? Bueno, ya hay que empezar un poco más. Yo creo que antes de esto hay que empezar por la educación general. Creo que los hijos o los niños son la generación del futuro. Y esta transición que nos va a tomar 20 o 25 años, porque es una generación, es una educación distinta para otra generación,
es la que nos puede cambiar justamente este panorama, porque difícilmente gente de mi edad o de generaciones abajo, incluso los millennials, van a querer cambiar su manera de vivir. ¿Por qué? Porque justamente dicen, no, pues es que no me dan la posibilidad de hacer esto, pero tampoco no están ofreciendo una solución. Exacto. Yo creo que pudiera ser si hubiera una alternativa, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, si cuando estaba en Santiago, si yo usaba el metro para llegar a un lugar o me iba en bicicleta, era mucho más rápido llegar de esa manera que si usaba el carro, ¿no? Sí, definitivo. Por el tráfico, era un tráfico. También, ¿no? Y aquí yo creo que Pero es lo mismo. no puedes. El tema es que actualmente hay dos líneas de metro, creo, ¿no? Sí. 2 o 3. Entonces no llegan a muchas partes de la ciudad. Creo yo que si existiera la alternativa, pues si hubiera, probablemente, no sé, si pasara cerca de mi casa, yo sí creo que van a hacer una línea que va a pasar por Así aquí, es. ¿no? La nueva te va a ir al aeropuerto. Y yo ya nada más estoy esperando esto para dejar mi carro en mi estacionamiento y poder utilizar este metro para ir al aeropuerto, que va a ser mucho más práctico. Imagínate un avión a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, tienes que salir a las 4. Ya no es posible esto. Y con el metro a las 6 ya llegas a las 6:20 al aeropuerto. Entonces, realmente va a haber también ese tipo de posibilidad que vas a decir, pues, oye, déjame en la estación y me voy. ¿Dónde uso esto? En Londres, en París, en Nueva York, en todas partes uso el metro, incluso en la Ciudad de México de repente. Sí. Entonces, cuando veo que ya se atasca todo, ya no uso un taxi, ya uso el metro, porque si no, no vas a llegar. Entonces, si tuviéramos un transporte eficiente que contrabalancea el malestar de estar tanto tiempo en un transporte ineficiente como tu propio carro, creo que lo estaríamos usando. Sí. Y esta transición se va a tener que hacer de manera paulatina y vamos a tener que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos estos 2 edificios donde estamos a 500 metros. Si tú pretendes caminar esos 500 metros, tienes que tener mucho cuidado, porque ya la banqueta, para empezar, mide 1,20 m en una avenida que mide 34 metros y tienes 1,20 m de banqueta cuando es que la banqueta exista. Entonces, y cuando existe, está llena de postes, de baches y de problemas. No hay una pista donde pudieras usar una bicicleta sin riesgo. Entonces, básicamente te reduce a decir, tengo que tomar mi carro para hacer 500 metros, que es ridículo. Sí, creo que las mismas condiciones de la ciudad orillan a la gente a que actúe de ciertas maneras. Sí. Por dar 2 ejemplos, hay una persona en la oficina que vive a menos de 200 metros de esta torre, ¿no? Y él cuando llega a la oficina me dice, oye, yo me quiero ir caminando a la oficina. Y le dije, pues adelante. Le dije, pero está bien riesgoso. Tú sabes, todo el espagueti de avenidas que hay alrededor de esta torre es muy complicado. Y creo que hasta la fecha nunca lo ha podido hacer por el simple hecho que es imposible. Sí. O sea, no ni siquiera difícil, calle, es imposible, ¿no? Y igual con otro arquitecto que está con nosotros, que cuando él es de Tabasco, llega a la oficina y me dice, oye, yo quiero llegar a la oficina en bicicleta. ¿Puedes tratar? Y le digo, pues es que él vive en Centrito, entonces le digo, 3 meses, bien, porque si te mueres ahí. Exacto. Entonces le digo, es demasiado el riesgo. Entonces la misma planeación o el mismo diseño de la ciudad nos va orillando a que nosotros mismos... Y eso genera otro factor que es la contaminación, que esos días han sido terribles. Por eso estoy perdiendo mi voz, porque ya al fin del día tienes una concentración de contaminantes en el aire enormes, y somos parte del problema y parte de la solución, definitivamente. Si hablamos de esta ciudad, creo que no es nada más la arquitectura, es el factor de proximidad del cual hablábamos, que ya definitivamente tenemos que desplazarnos menos
pero también debemos de hablar del factor de la densidad de la ciudad. Una ciudad que había sido concebida de manera muy horizontal, ahora se está transformando en una ciudad muy vertical. Y esa es una transición que hace justamente que normalmente deberías de tener un factor de cercanía. Vivo en en un departamento cerca de donde trabajo. Y para responder a una pregunta que tenías anteriormente, eso es muy complejo porque todo lo que tocas lo quieres comprar aquí. La gente quiere ser dueño de su departamento, dueño de su casa, dueño de su carro, dueño de todo. Si tú ves la comparativa con las ciudades, las grandes ciudades desarrolladas, tú rentas tu departamento, pagas tu carro en un leasing para poder cambiarlo, estás empezando a tener otro tipo de vida. Entonces te cambias de trabajo y digamos que trabajas en San Nicolás, pues tu renta aquí en Monterrey ya no es válida, te vas a cambiar a otro departamento que te gusta cerca de tu trabajo. Y así vas creando este factor de proximidad gracias a la oferta que tú tienes justamente que vamos a cumplir con la densidad dentro de los centros o los subcentros de la ciudad. Entonces, es toda una especie de gran factor general. Hablamos de densidad, hablamos de proximidad, hablamos de menos contaminación, porque los carros es una parte de esto, la construcción es otra parte de esta contaminación, de manera directa o indirecta, de hecho. Y luego la industria, que aquí todo el mundo venera la industria. Entonces no se le exige absolutamente nada a la industria porque genera trabajo. Y que tomamos esto como el altar del trabajo, sobre el altar del trabajo sacrificamos todo. Todo, sí. Entonces, la arquitectura es una parte responsable de esta ciudad que estamos viviendo. ¿Cómo cambiar esto? Como lo estamos platicando, empezando a tener otra política para densificar los subcentros, dejar un uso mixto para que genere trabajo cercano al departamento, entonces despachos, industria ligera, comercios, todo esto deberíamos de tenerlo cerca. Y esto te lleva a la parte de accesibilidad financiera. Es decir, en México la gente gana poco, Monterrey es una ciudad extremadamente cara, casi como París. O sea, ya si tú te comparas ahí la vida durante una semana en París viviendo normalmente y una semana en Monterrey viviendo normalmente, renta de departamentos, transporte público, compras específicas para la comida, escuelas, seguros y todo tú lo que hace el espectro de tu vida, uno por uno, París cuesta un 5% más que Monterrey el día de hoy. Sí. Y estás viviendo en una ciudad extraordinaria y ya con una gran calidad de vida. Entonces, Monterrey tiene este problema. La accesibilidad financiera es compleja. Es decir, rentar un departamento en San Pedro es lo más caro que hay en todo México. En América Latina, básicamente. Y a veces más caro que en Estados Unidos. Sí, inclusive hace poco vi unas propiedades en Austin, Texas. Unas casas impresionantes. Más baratas que viviendas en serie en Santa Catarina. Normalmente haces esto cuando vives en un lugar extraordinario, donde tienes vista al mar, donde ya tienes una montaña fabulosa. Bueno, tenemos unas montañas fabulosas. Sí, cuando la vemos. Cuando la podemos ver, claro. Entonces, justo hoy vi que publicaste en Instagram algo del tema de la calidad del aire, ¿no? O sea, es algo que tú tienes muy presente. Fotos a horas de diferencia que tú dices, no es posible, o sea, ya tenemos que ser parte de la solución. Claro. Ahora, no únicamente hablar del problema. Y ahora,
Esto me lleva a decir que mucho de la arquitectura que hacemos la regalamos también. Es decir, ofrecemos soluciones porque queremos ser parte de una solución. A veces funciona, a veces vamos a tener un trabajo y a veces lo hacemos simplemente por la sociedad y por pasión a lo que estamos haciendo. Amor a lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, y o sea, hablando específicamente de eso, ahora que nosotros estamos incursionando en el tema del desarrollo, y bueno, pues también en la arquitectura, ¿cómo crees que un desarrollador puede aportar a mejorar estas condiciones? En el sentido, digo, pongo el ejemplo porque es complicado hoy y sobre todo con lo que vemos que se está haciendo en la ciudad. Por ejemplo, el tema de no tener fachadas muertas, ¿no? Que es algo muy común que hoy por hoy hacen muchos desarrolladores. ¿Por qué? Porque pues es muy costoso hacer un sótano para estacionamiento, ¿no? Entonces vamos a levantar un estacionamiento y lo único que ve son carros o muros, ¿no? Entonces creo que eso también como que le va quitando vida a la ciudad. Entonces, ¿cuál es tu approach al momento de que tienes que diseñar algo de esta escala para poder ser sensible con la ciudad? Bueno, para el desarrollador, tenemos también un discurso específico que es el de ganar, ganar. Si tú vas a ganar dinero, también tienes que dejar que la gente aproveche lo que estés haciendo, porque no es únicamente sacar dinero de cualquier cosa que hagas en inmobiliario, es también el orgullo de haber hecho algo extraordinario para las siguientes décadas. Porque lo que estés haciendo ahí se va a perdurar por, pues no sé, 40, 50 años, por lo general aquí en esta sociedad. Entonces, tu responsabilidad es enorme. El hecho de no poner el estacionamiento en pie de calle, sino de poder ofrecer algo más mixto, como un uso comercial, un uso de pequeños talleres, usos de oficinas, usos de cosas que hacen que también tus edificios trabajen, iba a decir 24 horas, pero 18 horas al día. Entonces esta vida constante te va a generar factor de seguridad, te va a generar belleza de paisaje, te va a generar el bienestar de la población. Y esto, si lo explicas bien a un desarrollador, probablemente le puedes explicar el espectro de posibilidades que tiene y también los beneficios financieros en hacer un producto diversificado que puedes justamente ubicar en diferentes mercados. Creo que son diferentes posibilidades de un edificio actualmente. Entonces, esto lo podemos hacer. Luego, en el espectro de ganar-ganar, evidentemente cuando haces una operación inmobiliaria por parte de un desarrollador es para ganar dinero. Sí. Claro. Entonces, y es bueno esto, es sano. O sea, si tu trabajo no es redituable, pues es muy complicado. Entonces, ¿cómo vives? Tratar de obtener esta parte y por otra parte beneficiar a la gente con la cual que vamos a tocar a través de las obras que estamos haciendo. Es difícil, es de abrir camino, es de explicar, reexplicar y reexplicar. Y hay personas que lo entienden bien y los otros, pues haces a lo mejor una obra y ya no vas más lejos con ellos porque tú tienes la responsabilidad de saber decir sí o de saber decir no. Y de explicar el por qué tú estás diciendo esto, que eso es otra cosa. Porque el sí y el no, no. Pues ¿por qué? ¿Por qué? Al fin, explícame y a lo mejor entro en razón cuando ya me lo puedes explicar. Con los años es más fácil. La gente ha visto cosas que haces, entonces se acerca diciendo, oye, me gusta esto, pudiéramos hacer algo parecido o pudiéramos buscar justamente esta solución que va a dar el orgullo de mi familia en 20 años cuando volteamos a ver lo que hicimos.
Y esto te lo puedo decir porque ya ahora con 40 años de experiencia tengo clientes que me mandan todavía fotos de sus casas o de sus edificios y me dicen, no, es que está extraordinario, muchas gracias. Y mis nietos ahora, tengo nietos que viven en la casa De los abuelos. abuelos. ¿Qué tú hiciste? Sí, y dices, bueno, eso ya está genial. Y tengo nietos de clientes que trabajaron conmigo hace 40 años, imagínate. Entonces ya esto te enseña un poquito justamente lo que a través de la arquitectura puedes inculcar, que es esta educación intuitiva que dieron los abuelos a su familia y que crearon gente más culta a través de un sistema de vida que generaron con una arquitectura. Sí. Entonces, yo soy muy optimista en esto y pienso que la arquitectura no resuelve todo en la vida, pero es un medio para tener seguridad, belleza, justamente seguridad financiera de tu patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es donde creo que ya podemos mejorar mucho el entorno en el cual estamos viviendo. Muy bien. Y siguiendo hablando del tema de la redensificación o densificación o sobredensificación que tiene la ciudad, ¿qué tan de acuerdo estás tú con que se siga densificando la ciudad de Monterrey en el tema vertical? Me gusta mucho la idea, creo que es necesario para justamente dar un alojamiento más accesible a la gente. Si hay más departamentos, los costos van a ser más bajos. Y creo que eso es bueno en un punto dado. Es bueno tanto en el patrimonial como en la venta. Porque a lo mejor en lugar de hacer 10 edificios, vas a hacer 5, pero con una calidad diferente. O al revés, necesitas hacer 10 para ganar lo que hacías en 5. Sí. Pero eso es otro modo de ver las cosas. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la densificación siempre y cuando generas un espacio público de alta calidad. No que me dejes una banqueta de 1 metro con un edificio de 15 pisos, me parece ridículo. Entonces, es justamente algo que debemos de trabajar mucho en Monterrey para que la gente entienda los beneficios de lo vertical cuando ven el beneficio del espacio público que está generando un edificio como esto. Si vas a utilizar el último metro cuadrado hasta la esquina y no das absolutamente nada, es un edificio que se va a volver muy estéril para una ciudad. Sí. Hay lugares de la ciudad donde se deben de tocar los edificios, una vez más, y hay lugares donde deben de respirar. Esto ya hay que entender muy bien y cada contexto es distinto. Sí, no puedes a lo mejor juzgar con la misma vara un edificio en el centro de Monterrey a un edificio en una zona menos densa, ¿no? Así es, sí. Porque en el centro, pues sí, definitivamente, si bien yo creo que sí es importante a lo mejor retroceder un poco de la calle, dejarle un poco de aire, ¿no? Por lo mismo que comentas tú de terraza y darle un espacio muy agradable y que tu recorrido a tu casa, si caminas justamente, sea más atractivo, etcétera, etcétera. Sí, que no camines al lado de una masa muerta, ¿no? Así es. Y tengas a lo mejor algo de vida, de movimiento. Y esta densidad te va a traer el factor de proximidad. Y esto es lo que vamos a buscar, pero tiene que ser a través de edificios mixtos que generan trabajo y generan viviendas. Y esto es algo que en el futuro deberíamos de acostumbrarnos a esto. En España hay ciertos reglamentos en partes de la ciudad donde tú no puedes construir un edificio de vivienda si no tienes un espacio comercial en la base. Entonces simplemente a lo mejor ya durante un tiempo no vas a usar este espacio comercial porque es un desarrollo nuevo, pero evidentemente a los 10 años ya tú tienes un espacio comercial de alta calidad. Entonces ganas menos al principio, pero a lo largo ya todo el mundo está ganando. Sí, porque al fin de cuentas genera
de cierto modo tu propio mercado, ¿no? Tu propia demanda. O sea, la misma gente que habita en el lugar, pues es la que va a consumir Así es. en el comercio. Incluso un doctor, incluso una persona que quiere un pequeño café de barrio, incluso no necesariamente un negocio grande, pero también puedes pensar que en un edificio puedas tener un supermercado, como en Europa. Ya tienes un supermercado en la parte de la base de tu edificio y arriba pues tienes tus departamentos perfectos. Entonces va de un pequeño comercio hasta tiendas ahí de supermercado o cosas ahí más grandes. Sí, creo que Monterrey ha ido un poquito, digo, no voy a decir hace poco, pero ya hace tiempo optado por este tipo de desarrollos, ¿no? Con el tema de la normativa DOT, donde te piden que para poder tener esa normativa tú tengas que tener forzosamente zonas comerciales en planta baja, ¿no? ¿Tú qué tan familiarizado, qué tan de acuerdo estás con este tipo de normativas? Trabajo todo el tiempo con esto o trato de trabajar todo el tiempo con esto. El gobierno actual está totalmente en contra de este sistema y no da permiso o te lo pone imposible para obtener tu permiso porque no entienden los beneficios de la densidad en el centro de ciudad. Es una política que ha nacido truncada porque los consejeros de esta parte del secretario de Desarrollo Urbano no ha sido bien aconsejado desde el principio del mandato. Entonces, los dos que tuvimos al mismo tiempo, es decir, el alcalde y el gobernador, han estado relativamente en contra de esto, pero es una especie de manera de contradecirse porque están poniendo más transporte público y están en contra del desarrollo orientado al transporte. Claro. Entonces, pero ¿no crees tú que sea de parte de ellos una estrategia de segregar más? O sea, decir, bueno, voy a dar transporte, pero para que vivas allá lejos, ¿no? Y puedas llegar a una manera de decir, oye, pues vamos a traer de vuelta a la gente a la ciudad, ¿no? A la ciudad de Monterrey, al centro. Y creo que lo único que están generando es, pues, alienar más a ciertos sectores. Porque hoy por hoy tú sabes que el metro cuadrado en Monterrey es carísimo. Ese es el problema de la accesibilidad, no es el costo de la construcción. El costo de la construcción está todavía razonable. Sí. Vamos a pensar que un edificio bien hecho es todavía accesible. El costo de la tierra es el que hace que sea prohibitivo la venta de un departamento. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que hemos encontrado que son totalmente inaceptables, pero al mismo tiempo que se está usando? El departamento que tenía antes una pareja de 70 metros cuadrados, ahorita lo va a tener de 45. Entonces, por el mismo precio. Pero si tú ves un departamento de 45 metros cuadrados, en el sótano tiene un estacionamiento de 35 metros cuadrados. Por eso el DOT es muy interesante, porque si tú no tienes carro, este ya te evita tener casi lo mismo para un carro estacionado que para el lugar donde vives. Entonces, a un precio del metro cuadrado bajo en Monterrey de 50,000 pesos el metro cuadrado. ¿Todavía a ese precio crees que haya? Bueno, sí hay, ya he encontrado varias cositas, pero tú pudieras bajar este precio a 40,000 si no tuvieras este estacionamiento abajo. ¿Por qué? Porque esos 35 metros no los tendrías. Entonces tendrías 4x4, 1,500,000, 1,600,000 básicamente. Tendrías un departamento correcto. Si tú tienes $500,000 de pesos, que es el 30% que te exige el banco, tienes una deuda de 1,000,000 a 20 años. Que es accesible. Es accesible porque vamos a pensar que a una tasa de 10%, pues 1,000,000 es una renta correcta, o sea, es lo que pagarías de renta y en lugar de renta, pues lo pagas para tu departamento. Y ahí todo el mundo gana, porque tu departamento tiene una plusvalía. Es decir, el día que lo vendes, pues obviamente lo vas a vender más caro
Claro que la inflación ahí te hace perder una parte de tu ganancia, pero todo eso es no perder absolutamente nada porque el inmobiliario es un valor refugio extraordinario. Entonces, si pudiéramos tener sobre el mercado departamentos que cuestan aproximadamente 10,000 pesos al mes, que se rentan en 15, tienes un beneficio de un 30%, es maravilloso. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces es mucho más accesible y esto es el beneficio que tenemos en la densidad en el centro de las ciudades. ¿Te ha tocado, o sea, participar en varios proyectos? O si quieres platicarnos un poquito de tu experiencia. Pues la experiencia muy buena en sí tiende a ser departamentos más chicos, más urbanos, donde los servicios son diferentes, la movilidad es distinta justamente. Entonces, lo que vayas a hacer en estacionamiento, hay mucho más motos, mucho más bicis, hay servicios muy distintos porque la clase de edad es distinta y te pide un sistema de vida diferente, mucho más urbano, justamente aprecian más un café que una sala de junta. Sí. Esto tienes que haberlo entendido muy bien para poder hacer ese tipo de edificios. Sí. Y creo que hay otro fenómeno que hace que aprecias un poquito más la vida. El espacio de juego es mayor. El espacio, o sea, de disfrute, no vamos a poner no necesariamente de juego. El espacio de disfrute en un edificio es diferente, entonces cambias la manera de hacerlo por otro tipo de edificios. Básicamente es siempre lo mismo, porque la arquitectura pues es la estructura, sí, la luz, la ventilación, es todo lo que tú puedas tener en una base de arquitectura se vuelve a encontrar. Y el departamento no ha cambiado, que lo hagas redondo, cuadrado, o rectangular, o alto o bajo. Siempre tú tienes un espacio donde duermes, un espacio donde vives, un espacio donde en el espacio de vida tienes necesidades específicas y espacios de ocio. Entonces, en la pandemia ahí tuviste el ejemplo perfecto de todo lo que se puede hacer en un departamento. Sí. Trabajar, divertirte, deportes, dormir, o sea, descansar, etcétera, etcétera. Y eso debería de ser realmente un departamento muy versátil que te permita vivir todo lo que tú quieres adentro de este espacio. Ya no tan dividido como tenemos normalmente la costumbre de cerrar la puerta del cuarto para dormir. Todo esto pudiéramos pensar que ahorita puede cambiar en el futuro de los departamentos, que es cosa que hemos tratado de hacer últimamente. Por ejemplo, en el tema de las amenidades que incluyes en los departamentos, o sea, ¿cuál es tu proceso para decir, voy a poner este tipo de amenidad? ¿O es un tema que rebotas con el desarrollador, con tu estudio de mercado? ¿Cómo llegas a eso? Los estudios de mercado siempre te dicen más o menos lo mismo. Sí. O sea, es algo más general. El desarrollador debe de saber lo que quiere. Claro. Nosotros le pedimos al desarrollador que sepa lo que quiera. Okay. Porque si no, ya me vuelvo socio. Si te hago tu negocio, pues soy tu socio. Ya no soy tu arquitecto. Entonces, pues es una discusión donde aportamos muchísimo porque tenemos experiencia y hemos vivido desde el AAA hasta el A. Y creo que conocemos los gustos generales, porque ahí hablamos de gusto, porque no hablamos tanto de necesidades en lo que son justamente las amenidades, sino los gustos. Entonces, tú no vas a poner un cuarto de puro en un edificio A, porque no funciona. La sala de tele muy difícilmente funciona, pero un sport bar sí está genial. Sí. Sí, o las salas de cine, ¿no? Que ponían y nadie las usa ya. Y pones el bar y pones esto y te diviertes y entra el que quiere, o sea, el que quiere. A veces está abierto, o sea, ya es, si hay un evento privado, pues ya le explicas que es privado y si no, no. Pero lo he visto esto mucho
en diversas partes, en Inglaterra, pero también en Colombia. Y lo he visto funcionar en los dos lugares. Y dices, es muy interesante ver esta experiencia internacional, pero generacional. Y más que una experiencia de edificio A, AAA, AA, AAA, es una experiencia generacional. Se aprecia ciertos espacios Sí. por joven, por edad media y por edad avanzada. Entonces, considerar esto para todos es muy complejo. Entonces, hay ciertos edificios que tienen una vocación más joven y ciertos edificios que tienen una vocación para personas de una cierta edad. Y esto lo puedes conjuntar, pero lo tienes que hacer de una manera muy interesante si haces esto en un edificio. Lo mismo que tú puedes poner un hotel, una parte de departamento y una parte de oficinas. Puede funcionar en la parte de las necesidades o la parte generacional. Tú puedes poner departamentos más chicos abajo con una parte de amenidad específica, una parte media y una parte alta. Y esto ha funcionado muy bien y es un poco lo que estamos haciendo ahora también en San Salvador. Gracias al desarrollador estamos haciendo este cambio en el manejo de la arquitectura para diferentes edades y no mezclamos todo. Y hay una razón por la cual hacemos esto. Un joven escucha la música a un nivel más alto. Una persona de edad media tiene una familia y quiere dormir sus hijos. Si una persona de edad avanzada no quiere oír ni la televisión del vecino, o al contrario, él escucha la televisión hasta las 3 de la mañana porque no duerme. Y si trabajas por capas como un pastel con ciertas amenidades para todos, esto funciona relativamente bien. Y abajo lo que hacemos es una zona neutral, lo que llamamos la zona donde todo el mundo puede ir. Claro. El café, la tiendita, y ahí tú conoces a tus vecinos. Y los conoces a través justamente de esta parte comercial, de una parte de convivencia dentro de un edificio donde haces 2, 3 lounges simpáticos, donde la gente va y se sienta, hasta para esperar su taxi o hasta para y cambiarse de atmósfera porque su departamento es chico. Y ahí sí empiezas a crear otra vez este ambiente que todo el mundo está extrañando de la convivencia. Sí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una vida cada vez más solitaria. Sí, todos, cada quien alienado de todo. Así es, y no se quieren cruzar ni en el elevador. O sea, hay gente que veo que espera que el otro se suba para tomar el próximo elevador. Y dices, restablecer esta amistad, esta obligación de platicar es muy necesaria. Entonces, cuando haces un edificio, si lo haces bien, vuelves a crear esta vecindad interesante. Y me gusta lo que dices de tienes que dotar de estos espacios donde la gente pueda convivir, pero al mismo tiempo entender que a lo mejor pues tienes un universo de personas distintas que no es conveniente que convivan a lo mejor en ciertas situaciones unos con otros. Me comentaba un amigo que justo vivía con sus hijos en una torre aquí en San Pedro, que no le gustaba ya mucho vivir en esa torre porque en las amenidades bajaban sus hijos que estaban pues chavitos y había mucha gente tomada ya, ¿no? Tomando de que en el bar y era algo a lo que él no quería exponer a sus hijos. Entonces decía, pues no tengo, o sea, una amenidad donde pueda estar yo tranquilo que mi hijo no va a estar con gente tomando. Entonces me gusta mucho esa parte que comentaste de poderlo hacer como un pastel, ¿no? De decir, en esto puedes hacer esto, en esto puedes hacer este otro tipo de actividades y al fin de cuentas pues sí puedes hacer que la gente conviva en ciertas partes y que a lo mejor limitar a ciertas cosas que no quieras exponer al mismo usuario, ¿no? Muy bien. Pues te iba a preguntar también qué es
A lo mejor hicimos mucho énfasis ahorita en el tema de la verticalización, pero ya así más personalmente, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti diseñar? Hemos diseñado muchísimas cosas, hemos tocado muchos de los temas de la arquitectura. Yo creo que no hay uno que me interese más que otro. Hay temas más difíciles que otros. Acabamos de hacer 2 hospitales enseguida y es una cosa muy compleja. Sí. Pero hemos diseñado, por ejemplo, centros de contactos, centros de investigación, corporativos, instituciones específicas o institutos, aeropuertos, escuelas, universidades, dices, industrias. Sí. Me parece interesante cuando el programa es mixto. ¿Y qué? Es la parte más que realmente es más interesante conocer porque cada vez tienes que responder a más factores y esos factores son los que me interesan. Entonces, ¿cuáles son los factores? Los factores justamente que platicamos, más que factores son contextos desde el geográfico pasando por el económico, el contexto político, el contexto de la parte geográfica, que todos esos contextos hacen cada vez de un proyecto algo totalmente diferente y un reto distinto. Buscamos hacer edificios diferentes justamente para mantener este interés y esta curiosidad y este estudio o investigación constante. Y lo que nos guía a todo esto es la curiosidad. O sea, yo soy un curioso ahí empedernido. Me gusta ver, me gusta tocar, me gusta hacer diferentes cosas. Entonces tengo que descubrir para que mi interés sea alto. El momento en el cual la aportación es muy poca, ahí sí es donde ya yo me desprendo de un proyecto. Pero el proyecto que tú hagas puede ser muy chico o muy grande, ya capta tu interés siempre si lo has aceptado y si el cliente es interesante. Porque si tú tienes un proyecto muy bueno, pero el cliente no es interesante, es muy difícil que el resultado sea bueno. Claro. El 50% del discurso, o el 50% no del discurso, de la discusión, es con el cliente. Si tú no interesas al cliente o el cliente no te interesa, no sucede esto. Sí, hay una desconexión. Así es. No hay una especie de química que debe suceder en un proyecto. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, estás tú haciendo realidad algo, su inversión, sus sueños, sus necesidades, y por otra parte pues es algo que del otro lado una persona que no sabe lo que quiere o no sabe aportar pues no te puede decir, no hay un diálogo en ese sentido. Pero si por ejemplo tienes una persona a la cual no le caes bien bueno, pues puede pasar, nunca te va a contratar. O básicamente no debería de contratarte. Eso no. No, ¿para qué no? Porque no tienes ningún interés en común, no hablas ni de cultura, no hablas de la parte profesional, nunca te va a hablar ni de su parte privada, que necesitas tú conocer la persona para poder hacer algo sobre medida. Si no existe este intercambio, pues la arquitectura se queda como estéril. Y se nota, ¿no? En la arquitectura, o sea, cuando hay una desconexión entre el dueño y el arquitecto es muy evidente, ¿no? Sí, y hay muchas casas así. Y bueno, cambiando un poquito de tema, hace ya tiempo supe que estuviste como site architect con Tadao Andon. ¿Cuál fue tu experiencia en esa? Me imagino que ya te han preguntado mucho esto, pero... Sí, es una experiencia fantástica, la verdad. Tadao Andon es un arquitecto extraordinario. ¿Cómo hemos ganado esto? Porque ahí empieza la historia.
es una persona que cuando estudiaba hace muchísimos años, tenía un libro de Taekwondo que me interesaba mucho, otro libro de Mario Botta que me parecía fantástico, el manejo de la luz, de la geometría, el manejo del espacio, me parecía fantástico. Entonces me adentré mucho de las obras de estos arquitectos que eran contemporáneos, no arquitectos muertos como todos veneran muchas veces, grandes arquitectos que son fantásticos, pero estos eran arquitectos de la época en la cual yo estudié y crecí en la arquitectura. Entonces, Taekwondo ha sido desde que tengo 18 años, conozco su obra, hasta el día de hoy que conozco casi todo lo que construye porque me interesa conocer, como soy curioso, todo lo que hace. Y cuando hacen un concurso aquí, hubo un concurso de 5 arquitectos, y yo le escribí una carta, el portafolio lo mandamos, pero escribí una carta diciéndole, oye, para mí eso es algo extraordinario, que representa un sueño en la vida de un arquitecto, poder trabajar con uno de los grandes maestros que hemos tenido a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Me interesaría mucho trabajar con usted por tal y tal y tal y tal razón. Y ganamos el concurso porque le gustó la carta. Y es una persona introvertida, relativamente tímida, con un gran discurso. Todo es traducido por una persona a su lado todo el tiempo y te deja muchísima libertad en el diseño. Sí. Entonces, hay un croquis y esto me lo haces realidad. O sea, él hizo un croquis. Hizo 30 croquis y Y bueno, ok, empezamos el desarrollo del preproyecto, se lo mandamos, rediseñan, nos los mandan, rediseñamos. Fuimos allá 2 veces a diseñar juntos, incluso con mi libreta aquí, sí, en Japón. Y sí, agarra tu libreta, dibujas con él y te deja una enorme intervención en su edificio. Tú propones y al fin dispone, y ciertas cosas está de acuerdo, otras no, pero en general ha sido un trabajo sumamente fácil cuando yo nunca había sido arquitecto de sitio y no me interesaba, pero ahí dije, no, esa sí me la voy a tomar, esta experiencia. Y ha sido una experiencia muy positiva para los dos, creo. Poder hacer un edificio extraordinario aquí en Monterrey, porque pues ese sí es un icono, y es un icono mundial, no es un icono ni nacional ni local. Realmente a nivel mundial es un edificio excepcional. Sí. No, pues hasta la fecha viaja muchos estudiantes de arquitectura a conocerlos. Sí. Y va a seguir así, porque a través del tiempo es un edificio que deja una huella. Entonces, es algo sumamente importante con la arquitectura de dejar justamente esta huella sociocultural que se vuelve una huella histórica con el paso de los años. ¿Y qué tan complejo fue? Digo, el edificio como tal es complejo, yo lo conozco, he estado ahí varias veces. Es un arco inverso de 70 metros de suspensión, para que me entiendas, sí. Así de fácil. Pues, nada. Yeah. Es como un puente de 70 metros entre 2 esquinas, así, y es así como puesto en el paisaje, anclado ahí. Y si lo ves, la construcción es un gran marco para poder rigidificar esto, porque si no, pues evidentemente este edificio es muy complejo que se mantenga en pie si no hay una contratorsión, si lo que conocemos o que yo llamo la panza de la ballena, que son las dos partes cruzadas con la parte central, son grandes hechos arquitectónicos, técnicos y científicos. Entonces, pues para construir un edificio así sí hay que... Sí. Y fue, o sea, ¿hubo alguna sorpresa ya que estaba construido? ¿O sí crees que en el diseño lograron
ejecutar lo que querían lograr. No hubo así como, oye, ¿sabes qué? Se construyó esto y generó a lo mejor una vista que no habíamos considerado, ¿no? Porque me ha tocado ir y de repente te paras en diferentes lugares donde puedes captar ciertas vistas, ¿no? Como la Huasteca o el Cerro de las Mitras. Eso fue intencional. O sea, estuvo decidido desde el principio. O sea, ya realmente la orientación, el sistema de vistas de los dos lados, la parte transversal, las diagonales para subir en el edificio, para que nunca ya tengas una parte donde ya vas todo derecho. Las aperturas, el espacio exterior y el espacio interior, que es muy importante porque vives hasta el clima justamente de Monterrey, que puede ser extremo, como ya sabemos, pero es parte de la belleza. Y justamente que la gente se mueva dentro de esto, la circulación, que es una cosa muy importante, pues es parte de este edificio, todo esto. ¿Y qué tanto fue un tema de forma versus función? O sea, ¿tú consideras el diseño desde el principio ya estaba relativamente decidido por el croquis? Evidentemente no como está ahora, pero este croquis básico que renace después de un ensayo de un museo en Abu Dhabi, creo que era, que nunca se pudo hacer porque nunca entendieron la parte técnica, inspira este segundo edificio que tiene alguna reminiscencia. Si tú ves los dos proyectos, dices, pues se parecen, pero no. Entonces, este segundo elemento donde se cruzan justamente en esta cuerda que sostiene el edificio, que lo divide en dos, pero al mismo tiempo está unido por un patio central, es excepcional. O sea, de estos edificios vas a tener poco en la vida. Y no es tan complejo una vez que ya los tienes diseñado la estructura. Y la forma nace también de la capacidad estructural del edificio justamente en la resolución de esta diagonal. Entonces, la forma, bueno, al principio ya era una forma cruzada de una X específica, se volvió una forma de X sobre un ángulo general. Entonces, la forma fue una resultante también de la función general y de la estructura que tuvimos que hacer para sostener esto. ¿Y más o menos cuántos especialistas, ingenieros se involucraron en este? Hubo muchos ingenieros. Hubo 4 ingenieros civiles para poder resolver el problema básicamente de la tensión del arco central. ¿Te topaste alguna vez con algún especialista que te haya dicho esto no se puede? Sí, claro. Sí. Los 2 primeros. Por eso ya nos fuimos al tercero y al cuarto. El tercero es la vencida. Hay una anécdota de Tadahuando. Un día que hicimos una visita ahí, del edificio en construcción, y ahí había toda la comitiva de la UDEM, y la comitiva de la UDEM se va y se les olvida que ahí estábamos. Entonces ellos siguieron la visita y nos quedamos en un punto, él y yo, con la traductora, y ve el edificio y dice, nunca hubiera pensado que fuera posible. Y yo lo veo así con los ojos y dice, ¿cómo? Dice, es un chiste japonés. Entonces, bueno, yo creo que estaba muy contento de ver este resultado y de ver que sí se podía desarrollar esto. El reto de ingeniería es enorme. Si lo volvería a hacer con él, yo haría un segundo edificio. ¿Con él? Sí, pero creo que ya ahora va a ser muy complicado. Pero extraordinario fue esta experiencia. ¿Y con qué, si hoy tuvieras la oportunidad de trabajar con algún otro arquitecto de la mano, con quién te gustaría trabajar o colaborar? Tengo varios arquitectos que me interesan mucho. No sé si trabajaría con ellos, pero que me interesan mucho, como Jean Nouvel, Rem Koolhaas, que son gente que sus obras son muy, muy interesantes. Patrick Schumacher probablemente.
aunque ya hemos dado clase juntos y nos conocemos, no sé si quisiera trabajar con ellos para hacer un proyecto, porque justamente la intervención en un proyecto como este es menor, es muy ejecutiva. Cuando con Tadao fue un proyecto realmente donde había una intervención muy fuerte. A lo mejor con Foster, que ahí sí hay intervenciones fuertes también, o sea, que te deja trabajar con él, me interesaría. Sí, que te permitan también expresarte tú, ¿no? Sí, así es. Muy bien. O aportar, vamos Claro, a ponerlo aportar, así, aportar a fin de cuentas. Sí, porque ya con la experiencia de haber colaborado con Tadao y que fue una experiencia en la cual pues aportaste mucho, ¿no? Sí. Por lo que entiendo, pues ya es difícil como llegar a solo involucrarte en la parte ejecutiva, ¿no? Que es lo que Sí, que esto no lo haría, o sea, hay despachos para esto. Sí, que solo Así hacen es. planos, ¿no? Exacto. Que al fin de cuentas pues es otra parte interesante de la arquitectura. Muy bien, pues ya para no quitarte tiempo, ya vamos cerrando esta charla. Me gustaría saber qué es lo que sigue para Alexander Lenoir. Seguimos concursando todo el tiempo, es decir, a nosotros nos interesa concursar cosas, o sea, proyectos que son retos para nosotros. Esto lo hacemos constantemente. Mi profesión es mi pasión, así es que no me cuesta ejercerla. Creo que mientras tengo la capacidad de poder hacer o aportar, lo voy a hacer. Y pues es muy interesante ahorita el cambio de oficinas porque nos dio otro tipo de intervención a nivel arquitectónico con otros desarrolladores. Entonces hay nuevos retos y por un buen rato, por proyectos chicos y proyectos enormes que van a durar años. Entonces creo que ya andamos ocupados y divertidos. Qué padre. No, pues te agradezco mucho tu tiempo, Alejandro. Gracias por la invitación. Y espero que pronto pues podamos colaborar también Con mucho gusto. como arquitectos o también de la parte de la desarrolladora. Muchas gracias y un gusto. No había tenido el gusto de conocerte. Igualmente. Solo habíamos sido profesores de la misma escuela. De la misma escuela, del ¿no? ISAT en Chihuahua. Y pues sí, un placer conocerte. Eres un tipazo y muy, muy también fan de lo que haces, de tu trabajo y de Gracias. Muy bien, pues te agradezco mucho. A ti. Muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes.